Buenos días, hoy les estaremos presentando la temática de precisión y robustez, mi compañera Mayerlen Falla y mi persona Angelina Mantilla, de acuerdo al Seminario de Laboratorio de Análisis Químico Instrumental. El primer tema a tratar es la precisión que, teniendo en cuenta la novena edición de Fundamentos de Química Analítica de SCUG y la norma ISO 35341 de 1993, titulada Estadísticas, Vocabulario y Símbolos, parte 1, Probabilidad y Términos Estadísticos Generales, que básicamente habla del campo de la estadística, podemos afirmar que la precisión es una medida cuantitativa del grado de concordancia entre los resultados obtenidos al repetirse una serie de medidas bajo las mismas condiciones específicas. Esto implica que cuanto mayor sea la precisión de un método o un instrumento de medición, menor será la variabilidad entre los resultados obtenidos con estas mediciones repetidas. Además, hay que tener en cuenta que las condiciones estipuladas que mencioné pueden verse alteradas por diferentes factores, como lo es un cambio en el laboratorio, del analista, el instrumental, la calibración del equipo, los reactivos y el día en que se hace el ensayo, viniendo pues como una variación en los tiempos. Por otra parte, podemos apreciar en la presentación que se encuentra una figura representando una precisión alta y una precisión baja, donde encontramos mayor dispersión sería una precisión baja y donde se encuentran los puntos más unidos sería una precisión alta. Ahora se pueden apreciar las principales herramientas estadísticas para evaluar la precisión en diferentes métodos. La primera vendría siendo la media, la cual es una medida de tendencia central que permite aumentar la confiabilidad de los resultados, ya que son pues prácticamente idénticos, por lo que se hace es estimar un promedio que indica el valor central de este conjunto de datos y viene siendo la mejor estimación del valor real. En este caso tenemos su fórmula presentada donde XY representa los valores individuales que componen el conjunto de N, que son las mediciones de las réplicas. La segunda herramienta que tenemos es la desviación estándar. Esta se usa pues con fines comparativos para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de los datos individuales difieren de la media. Entonces, en este caso, una desviación baja está representando que los datos están muy cerca de la media, que sería lo ideal, mientras que una desviación alta muestra que los datos están dispersos en un rango mayor de valores. En este caso, en la fórmula xy menos x representa la desviación de y que se encuentra entre el valor xy y la media, y esto se aplica a un conjunto de pequeños datos. Básicamente, estas desviaciones se elevan al cuadrado, se suman y se dividen por la suma de n-1, obteniendo la raíz cuadrada. Este n-1 viene siendo el número de grados de libertad. La tercera herramienta que vamos a encontrar es la varianza. Esta se trata de una medida de dispersión que indica cuánto se alejan los valores individuales de un conjunto de datos de su media aritmética, pero se expresa en unidades cuadradas de la variable original. Por lo tanto, ambas sirven, o sea, la desviación estándar y la varianza, ambas sirven para evaluar cuánto se alejan los valores del promedio, pero la desviación estándar es más fácil de interpretar ya que maneja la misma escala de los datos originales. Entonces su uso ya depende del experimentador. Por otra parte, tenemos el intervalo de confianza, el cual define los límites sobre la media experimental, entre los cuales con una probabilidad dada debería localizarse la media verdadera, por lo cual esta pues puede tener diferentes porcentajes, normalmente viene siendo del 95 o del 99%, y se tiene en cuenta que la T es el t-student, la S la desviación estándar de la muestra y la N el tamaño de la muestra. Por último, tenemos el coeficiente de variación que es ampliamente utilizado debido a que pues, es la desviación estándar relativa expresada como un porcentaje. ¿Qué significa esto? Que se usa principalmente cuando se trabajan diferentes escalas de medida. Por esto es que también hay que tener presente que pues el máximo al que puede llegar según el chapter 2, como podemos apreciar en las referencias del libro de matemáticas en ciencias y en ingeniería, máximo puede llegar al 5%. Si llega a mayor de este dato, significa que el instrumento o el método no es preciso.
En la presente diapositiva se puede apreciar el artículo que se utilizó para evaluar la precisión. De primera mano, el artículo es un método rápido para la determinación de etanol en bebidas alcohólicas mediante cromatografía de gases capilares. En la diapositiva se puede encontrar un pequeño resumen muy breve sobre cuál fue la metodología utilizada para este método, este experimento. Principalmente hay que tener en cuenta que se utilizaron 26 bebidas alcohólicas, 12 de esas fueron destiladas y 14 no destiladas. Sin embargo, pues en las tablas que se van a evidenciar después únicamente se muestran 6 de las bebidas, dependiendo de la concentración de etanol que pues estuvo evaluando. Principalmente algunas de estas bebidas fueron whisky y vino tinto. Eh, También hay que apreciar que el artículo nos menciona que se encuentran diferentes formas o técnicas de la determinación del etanol en este tipo de bebidas, en donde podemos encontrar el método de oxidación de dicromato, el método hidrométrico de destilación, la cromatografía de gases, también electroforesis capilar, entre otro tipo de métodos. Sin embargo, el principal que se está evaluando es la cromatografía de gases capilar. Los otros métodos se están rechazando debido a que pues, se pueden encontrar baja estabilidad, baja reproducibilidad y también baja precisión, por lo cual genera pues, bastantes desventajas al querer conseguir una mayor concentración de etanol. El primer paso fue la preparación de la solución estándar, que fue etanol al 1%, porcentaje peso-volumen, y la solución del estándar interno, que viene siendo de acetonitrilo al 1%. Lo segundo que se estuvo evaluando fue el factor de respuesta relativo, utilizando pues esta fórmula correspondiente, en donde AS es el etanol, AIS es el acetonitrilo, WS es el peso del etanol y WIS es el peso del acetonitrilo. Entonces, principalmente se estuvo haciendo una mezcla de estos pues dos compuestos en estas diferentes proporciones. Se estuvo utilizando en el eje Y, pues esto se utilizó para graficar. Eh, en el eje Y, el pico de la cromatografía de gases en relación con el etanol al acetonitrilo, y en el eje X la relación entre la concentración del etanol al acetonitrilo. Entonces, pues principalmente hay que tener en cuenta que este factor de respuesta viene siendo la pendiente de la línea de regresión que se efectuó anteriormente. El tercer paso que podemos apreciar viene siendo ya la determinación del etanol, pues por decir cuantificarlo, se utilizó entonces la fórmula presentada, donde pues se encuentra el etanol y pues ya sabemos qué significa cada una de sus variables, y B viene siendo el volumen de la muestra. Entonces, ya teniendo en cuenta este breve resumen, procedo a mostrar cuáles fueron las gráficas obtenidas dependiendo de esta cromatografía de gases. Hay que tener en cuenta que se inyectaban constantemente en diferentes eh, pues, tiempos del día. Ya lo que viene siendo un poco más interesante son estas gráficas que nos muestran los resultados de precisión. En la tabla 3 podemos encontrar la tabla de precisión y exactitud de la validación intradiaria e interdiaria para el rango de concentración de 10 a 500 miligramos por mililitros de etanol. Hay que tener en cuenta entonces que tenemos la precisión, esta se pues halló con coeficiente de variación, y también tenemos la exactitud que se halló pues por errores relativos. Principalmente hay que pues también tener presente que la primera precisión que encontramos es n igual a 3, que significa que es una inyección repetida 3 veces el mismo día, mientras que la segunda que tenemos es una precisión n9, que es una inyección repetida 3 veces al día y por 3 días consecutivos. ¿Qué podemos apreciar en esta gráfica? Que efectivamente utilizando el método de cromatografía de gases capilar tenemos una precisión pues la cual sí es ideal, sí se encuentra precisión en este método, ya que pues como podemos apreciar en este coeficiente de variación todos son menores al 5%, por lo cual es válido. Hay que considerar que no solamente este método de estudio posee muy buena precisión, sino que también es un método simple, rápido y preciso, que pues básicamente nos va a ayudar a la determinación cuantitativa del contenido de etanol en bebidas alcohólicas. Por otra parte, tenemos también la evidencia de la tabla número 4. En esta lo que se busca es comparar cuál es la precisión de los diferentes métodos presentados. Principalmente se estuvo evaluando, como ya lo he mencionado reiteradas veces, la cromatografía de base de gases, que es el método propuesto que podemos apreciar, pero también tenemos el método de oxidación de dicromato y el método de hidrométrico de destilación.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al compararse estos métodos para la determinación del etanol, en este caso se estuvo haciendo con vino tinto, vino de arroz y whisky, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre estos tres métodos. Pero lo que sí indican estos resultados es que el método de estudio, la cromatografía, tiene una mayor precisión que pues los métodos que también se están evaluando, el de oxidación de dicromato y el hidrométrico de destilación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos últimos métodos, ambos se requieren una dilución y una destilación como procedimientos de pretratamiento, por lo cual se puede encontrar una desviación alta, lo cual pues básicamente va a indicar que hay mayor variabilidad o dispersión entre los datos, por lo cual es normal que sean menos precisos. Sin embargo, podemos seguir evidenciando en esta tabla 4 que se mantienen los coeficientes de variación con la cromatografía menores al 5%. Entonces, pues desde un punto de vista se puede apreciar que este fue un método efectivo para la determinación del etanol en bebidas alcohólicas, la cromatografía de gases capilar, ya que es un método fácil y también muy preciso. Bueno, por otro lado tenemos la robustez, la cual es la capacidad de un procedimiento analítico para producir resultados no sesgados cuando se realizan pequeños cambios en las condiciones experimentales de forma voluntaria. Cuando se realiza de forma correcta un examen de rigurosidad, este señalará las fases del procedimiento donde es necesario mantener condiciones estrictas y en los cuales se admite cierto grado de flexibilidad. Es decir, al hacer determinar ciertos resultados por medio de un método, estos resultados se determinan si son precisos, exactos y rigurosos. Para saber si son rigurosos, se toman unas condiciones, unas variables de medida, las cuales se cambian para saber si los resultados que se tuvieron principalmente fueron resultados, como mencioné anteriormente, precisos, exactos y rigurosos. Si esto no pasa cierto nivel, quiere decir que el método utilizado para determinar estos resultados principales es bueno y son resultados rigurosos. Bueno, para las herramientas estadísticas que se utilizan para este método, principalmente voy a dar una introducción sobre el método, como mencioné anteriormente, eh, pues que este análisis, o sea, la robustez es un análisis de la rigurosidad que se puede determinar a través de un diseño experimental y con un análisis multifactorial determinar si hay diferencias entre los resultados obtenidos bajo las condiciones irregulares y los que se obtienen bajo las regulares, o sea, las condiciones regulares. Para esto tenemos dos herramientas estadísticas, las cuales son la matriz de Plackett-Pullman y el diseño factorial complejo de dos niveles. En el primero, pues es un tipo de diseño que se utiliza en experimentos para identificar qué partes del procedimiento son importantes. Porque para determinar en qué parte del procedimiento, pues hay resultados que generan cosas em, peculiares o raras, es decir, cosas como ruido, las cuales no van concorde a los resultados que se deberían tener. Esta matriz logra determinar en qué parte del procedimiento está ocurriendo esto. Y tenemos el diseño factorial completo de dos niveles, el cual pues es un tipo de diseño de selección que se utiliza en experimentos para identificar qué factores son importantes. Este diseño ayuda a destacar factores sin importancia, o sea, como el ruido, lo que significa que evita recopilar grandes cantidades de datos sobre factores relativamente pocos importantes. Este es muy parecido a la matriz de Plackett-Bowman, solo que en este de una vez descarta los factores que sin importancia, o sea, los factores que generan datos atípicos o lo que se le dice ruido, de una los descarta y solamente se queda con los datos con los métodos o los resultados que dan resultados precisos. Bueno, como ejemplo en la industria tenemos la validación del método de extracción líquido-líquido para la cuantificación del análisis del etanol en diferentes tipos
de bebidas alcohólicas en Botsuana usando cromatografía de gases y el detector de la llama de ionización. Entonces, como pues el título claramente indica, este estudio tuvo como objetivo desarrollar un método confiable para medir el contenido de etanol en diversas bebidas alcohólicas caseras de Botswana. Entonces, para esto, pues tomaron criterios como la rentabilidad, la precisión intermedia y el efecto de matriz. Entonces, donde la primera implica que la música muestra varias veces en condiciones idénticas una baja variabilidad de los resultados indica una buena robustez. La precisión intermedia evalúa el impacto de llegar variaciones como el uso de diferentes analistas o instrumentos, y los resultados consistentes a través de estos cambios menores demuestran robustez. Y por último tenemos el efecto de la matriz, la cual los investigadores pues podrían haber probado el método en diferentes bebidas caseras, pero pues no lo hicieron. Y ahora hacemos parte también pues de la parte de refrigeración y de la investigación para estas cepas. Em, y pues eso como en términos generales sería el ejemplo aplicable a la industria. Por último, tenemos acá nuestras referencias utilizadas durante el trabajo. Muchas gracias por escucharnos y espero les haya gustado la presentación.